hay sirenas en Valdivia? Fíjate que puede haberse visto después de que se salió el mar para el famoso terremoto de Valdivia. Del año 60. Exactamente, no, pero el caso que en Chile se dice que se han visto criaturas similares, esto que según la mitología griega corresponden, aparte así como están los unicornios, los pegasos, los cíclopes, los sátiros, también habría la existencia, y ojo, un documental maravilloso que salió el año pasado a través de History Channel, donde son muchísimas las pruebas y testigos que parecen decir que existen criaturas que evolucionaron, parecidas a los humanos, debajo de los océanos, bajo la superficie del mar, y que tendrían una vida sana, normal, de carácter primitivo como cazadores. Tenemos una nota introductoria y nos vamos con todo. Seres mitológicos que viven en las profundidades se han contado durante toda la historia. Leyendas de marinos que han escuchado y han visto sirenas y tritones en el mar. Han quedado sorprendidos por la maravillosa e inusual imagen. Las sirenas son seres fabulosos, originarios de la mitología griega y ampliamente extendidos en las narraciones fantásticas de la literatura occidental, cuya función y representación han variado con el tiempo. Su figura más común, con la que se les describe, es como unas mujeres jóvenes con cola de pez. Marinos durante toda la vida han contado historias de sirenas, incluso la ocupan de amuleto en sus barcos. Sus descripciones ahondan en su belleza y que se distinguen por una voz musical, prodigiosa, atractiva e irresistible. Los tritones son otras figuras contadas en la mitología, llamados dioses o mensajeros de las profundidades marinas. El tritón es considerado el hijo de los dioses marinos Poseidón, Anfítrite. Suele ser representado con el torso de un humano y la cola de un pez, como la versión masculina de una sirena. Marinos también señalan que los han visto en las noches cuando están navegando. Historias que caen en la fantasía literaria y cinematográfica. Leyendas que se han traspasado, historias que cuentan los marinos y que dejan abierta la puerta de si existen las sirenas y tritones en las profundidades del mar. Más antecedentes en el estudio de Mañaneros. Que se sepa, que se sepa. Vamos a hacer una explicación que no todo el mundo maneja la terminología. Los tritones, sí, tritones, así como la galleta, hace referencia a la raza de sirenas, pero en su carácter masculino. Las sirenas serían las féminas de esta raza, los tritones serían los hombres, así como a veces se le representa a Poseidón cuando le hacen una cola de pez. Eso sería un tritón, el padre de los océanos, ¿cierto? Claro. Así como está Hades en el infierno, Zeus en el Olimpo, en las profundidades estaría obviamente el famoso Poseidón, exactamente. Pues bien, fíjense que esta cosa es súper interesante, porque sabemos, y la ciencia sí lo afirma y no hay para qué dudarlo, que en este planeta, cuyo 75% de su superficie corresponde al agua, nosotros todos surgimos del mar. La vida se partió en el mar y algunas criaturas comenzaron a salir, se acercaron a la orilla, comenzaron a acostumbrarse a respirar el aire que hoy día conocemos y terminamos convirtiéndose en nosotros. Cabe suponer que hay otras criaturas más tímidas o que sencillamente se sentían a gusto donde ya estaban, que evolucionaron dentro de los océanos, bajo la superficie del mar, y comenzaron, algunas probablemente, a desarrollar una inteligencia similar a la nuestra. Entonces sería el simio que se convirtió en nosotros, que somos en estricto rigor monos sin pelo, y las otras criaturas como de características acuáticas, que son peces que evolucionaron hacia características similares a nosotros, pero obviamente para poder desplazarse en el mar con aleta y todo lo que corresponde, como el hacer el hombre en la Atlántida, ¿se acuerda? Cuando uno ve las pinturas del antiguo Egipto, te puedes dar cuenta de que, así como dicen muchas leyendas, pareciera que en razas anteriores, de hace muchos miles de años, le estamos viendo, existían una convivencia mucho más cercana entre los seres humanos y algunas otras huestes de criaturas que en algún momento, ya sea por timidez o desconfianza, comenzaron a perder el contacto con nosotros. Fíjense, esas pinturas previas, oye, atención para que calcule la cantidad de miles de años, previo a la cultura de los egipcios, ya mostraban con toda claridad que habían dos tipos de personas inteligentes. Aquellas que con sus dos piernas caminaban la superficie de la tierra, y el contacto que tenían con aquellos seres que vivían bajo el mar y que presentaban o detentaban el mismo respeto
la misma calidad y escala evolutiva que nosotros, pero solo vivían debajo. Ahora se habla de una guerra, se habla de una disputa. De hecho, por eso se ve que los cazaban. Hay una película de Shyamalan que habla un poco de eso, que se llama La Dama del Agua. Del agua, que era como estas criaturas mágicas que cuando nosotros nos volvimos excesivamente racionales, o como decía la película Apocalipto, comenzamos a generar una especie de vacío en el estómago, nos transformamos en una especie de demonio, de criaturas inconformistas que roban y toman lo demás. ¿Saben qué? La otra vez estaba viendo una película maravillosa que se llama Pequeño Gran Hombre, ganadora de muchos Oscar, y hay una parte donde un hombre blanco es secuestrado cuando pequeño con los indios y su padre es como el gran así sabio, y una vez le dice: ¿sabe cuál es el problema con los tuyos? Mira, nosotros, y los indios se llamaban así, seres humanos, decían, nosotros creemos que todo está vivo, creemos que hay vida en las plantas, en los animales claramente hay una conciencia, en los cerros que nos ayudan, las nubes, y que hay vida. En cambio ustedes creen que todo está muerto, creen que esta mesa no tiene vida, que la planta no siente, que el animal que importa, ni siquiera que el resto de los demás personas no tienen vida, y cuando ven que hay algo que tiene vida, lo toman, lo apropian y lo extinguen. Y es cierto, y parece que ese fuera el problema que nos hizo separarnos de las razas que en algún momento convivieron con nosotros. Atención, quiero explicarle un poco acerca de este documental que el año pasado dio la patada, porque cuando este tema parecía completamente así, ya como fuera de toda la enciclopedia, volvió a traer a la palestra la posibilidad de que las personas que viven y trabajan en los océanos están mucho más frecuentemente avistando criaturas que nosotros describiríamos como sirenas o tritones. Métale play. El Dr. McCormick y su equipo sospechaban que la Marina había retomado el uso del sonar. Hoy, 2 miembros del equipo han decidido revelar lo que la Marina descubrió, pero que decidió ocultar al público durante años. Jamás me había encontrado con un fenómeno de aquella magnitud. Mi nombre es Paul Robertson y en ese entonces trabajaba con el Dr. McCormick en la NOAA como asistente de investigación. Esto ocurría en todo el mundo, así que monitoreábamos muchos varamientos. Alertamos a los organismos marítimos acerca de la explosión sónica. Y comenzamos a saber de otras cosas. Informes de cuerpos que aparecían con las ballenas, cuerpos de alguna otra criatura. Y las autoridades acudían a revisar la escena en cada uno de los incidentes. Este hombre que había trabajado con un experto en desplazamiento, obviamente, de razas, de ballenas, obviamente, perdón, de familias de ballenas que algunas veces quedaban varadas, que a veces es inexplicable cómo parece, en algún comienzo se hablaba de un error, de que se acercaban demasiado a la orilla y cuando bajaba la marea terminaban, digamos, descubriendo que su peso la hacía tocar la superficie y después ya no tenían cómo volver o regresar a su océano. Pues bien, él comenzaba a hacer una investigación que parecía explicar que las ballenas por alguna extraña razón hacían una especie de suicidio colectivo. Era como una especie de confusión, es como si fueran pastoreadas, decían antes, pero obviamente... Al lado equivocado. Estaba, obviamente, pero eso obviamente se descartó como una posibilidad científica, porque pastorear significa que alguien las criara, una persona inteligente que le sacara algún tipo de provecho. Y las dirige. Sin embargo, este hombre que vimos ahí, que trabajaba con el señor McCormick, que es el que mencionaba, comenzó a hacer una serie de descubrimientos. Este hombre tratando de defender a las ballenas, tratando de ver cómo él hablaba de explosiones sónicas, que era esta cantidad de lenguaje de ballenas yéndose en patotas, así como a matarse. Comenzó a descubrir de que había una cantidad de ruidos de animales no identificados, pero que obviamente no también tenía un lenguaje articulado, complejo, que había comunicación de estas otras criaturas que en paralelo se escuchaba con las ballenas, que al parecer estaban tratando de salvar algunas y redirigir a un grupo de cierta parte. O sea, podría haber sido mayor el número de ballenas muertas de no ser, al parecer, por estas criaturas que las redirigían al mar. Ahora, ¿quién es lo curioso? Entre todas, digamos, la escoba que quedaba ahí, y esto, lo que él dice, que se había mantenido oculto por la Marina norteamericana, que obviamente toma carta en el asunto, es que se habían encontrado artilugios primitivos de caza que con características que funcionaban bajo el mar. O sea, cuando tú le haces una prueba te das cuenta de que esto
no fue lanzado de la superficie que cayó en el agua y terminó ahí por mucho tiempo, sino que fue construido con roca marítima del fondo del mar, con coral, todo lo demás. O sea, alguien se dio la lata, o sea que había todo un armazón, había todo ¿cómo se dice? Un ejército, había todo una cantidad de armas de aparecer criaturas que vivían. Y más encima, hasta se dice que en medio de la escoba, cuando las ballenas todas se aglutinaron y empezaron a matarse, por ahí, de estos que querían salvarlo, murió en el intento. Y dicen que hasta encontraron algunas de estas criaturas que al parecer están tratando de salvarla. Sirenos y tritones.